Zamora, exministro de Salud, está con nosotros esta noche. Hay una denuncia presentada en su contra por el congresista Muñante respecto a algo que ocurrió durante la pandemia, el manejo del COVID-19. Para nadie es un secreto que el Perú probablemente fue el país que mejor o que peor, mejor dicho, me confundo, es peor manejó la pandemia. Aquí hubo cifras realmente sorprendentes, en algunos casos se habló incluso de cifras que no eran las reales, que no se había franqueado realmente el número de peruanos que perdieron la vida o que finalmente se vieron infectados por esto. Tuvimos el problema de las vacunas. Ayer en Panorama hemos conocido también de la información relevante que ha llegado desde China sobre el conocimiento que había por parte de Vizcarra y de la doctora Macetti sobre este lote extra, que ya sabemos cómo terminó. Ya sabemos en qué hombros terminaron esas vacunas, pero lo concreto es que el exministro de Salud, Víctor Zamora, está con nosotros para responder precisamente a las imputaciones que ha hecho en su contra el congresista Muñante. Bienvenido y muchas gracias. Buenas noches, María. Bien, hay dos temas importantes. Uno tiene que ver con el oxígeno medicinal, y el otro, el tema de las pruebas rápidas. Dentro de la denuncia, de los fundamentos de Alejandro Muñante para presentar esta denuncia constitucional, él dice, por ejemplo, que usted, el ministro Zamora, señaló que el mercado de comercialización de oxígeno medicinal estaba concentrado en el Perú. Un mes antes, la Defensoría del Pueblo había advertido y demandado al Ejecutivo que intervenga el negocio de la venta de dicho insumo. Y se dice que finalmente no se hizo nada y que el ministerio más bien forzó la exigencia de que se solicitara oxígeno al 99% y no al 93%, que es lo permitido y lo que hubiera permitido abrir las posibilidades del mercado para atender a más personas. ¿Cuál es el descargo suyo con relación a eso? Bueno, nosotros muy temprano en la pandemia descubrimos que no teníamos la suficiente información acerca de la capacidad real que tiene el ministerio para tener abastecidos sus hospitales de oxígeno, ya sea en plantas de producción, como de almacenamiento, incluso de balones. La data sobre el 99% de oxígeno no se generó en mi gestión. Eso fue hace aproximadamente 12 años. Correcto, pero se pudo haber hecho algo. No, se inició el proceso de transformación de las reglas, pero mientras eso sucedía, nosotros iniciamos el proceso no solamente de aceptar donaciones, que en su momento se produjeron por distintas fuentes, sino que iniciamos el proceso de implementar plantas en nuestros hospitales. Llegamos a cerca de 400 que hoy plantas. ¿Estamos mejor que antes? Por supuesto, pero por supuesto. Pero déjeme terminar la idea. Nosotros iniciamos la habilitación de plantas que nos permitiesen ser independientes de la productora, la mayor productora de oxígeno en el Perú, que está concentrada básicamente Eran dos en una empresas, me parece. Sí, pero casi el 70% de la compra que hace el sector salud se hace a una empresa. Correcto. Usted ha dicho, hoy estamos mejor que antes. Sí. ¿No? Es correcto. Pero más del 51%, información de ojo público, de las plantas de oxígeno del Ministerio de Salud y de las regiones están paralizadas o apagadas. Entonces, ¿cómo es posible que estemos mejor que Porque antes no teníamos esas plantas. Nosotros llegamos a habilitar cerca de 400 plantas. Ajá. De esas hoy más de la mitad están en Pero mal esa estado. no es mi responsabilidad. ¿De quién es la responsabilidad? Bueno, han pasado cerca de ¿La doctora Macetti? No, han pasado cerca de 7 gestiones ministeriales en las cuales se debía generar un sistema que permitiese mantener las plantas que se fueron comprando fundamentalmente durante la primera y segunda ola. Esa enorme cantidad de plantas, fundamentalmente compradas por el Estado peruano, hoy día se encuentran prácticamente la mitad paralizadas, ya sea por deterioro o porque no se ponen en operación. Presupuestal, de gestión, de decisión política, de decisión administrativa, las investigaciones lo dirán. Lo cierto es que llegamos a 400 y de esas la mitad se encuentran siendo utilizadas. ¿Qué pasó con las pruebas rápidas? A ver, aquí hay varias anotaciones que hemos hecho, ¿no? Las pruebas rápidas no descartaban el virus COVID-19, ponían en riesgo la salud, la vida, la integridad de las personas. Al 26 de agosto de 2020, ¿usted era ministro? No.
Ya no. Ya no. Ya no. Al 26 de agosto de 2020, el Perú se había convertido en el país con la mayor tasa de mortalidad en el mundo, con 85.8 decesos por cada 100.000 habitantes, superando a países como Bélgica, quien quedó en segundo lugar. Ahora, lo que dice es que la advertencia ya estaba, nuevamente como en el caso del oxígeno, pero que usted anunció que sí o sí se compraría este 1.400.000 de pruebas que en realidad no arrojaban un resultado certero. Eso es incorrecto. ¿Hay un mea culpa que hacer? Eso es incorrecto. No hay un mea culpa que hacer. Eso es incorrecto, Mayra. Fue lo mejor. Te lo voy a comprar señalar, te voy a tantas señalar pruebas por qué es incorrecta esa rápidas. ¿Por qué es afirmación. incorrecto? Dígame. Quien hace el anuncio al país de la compra de 1.400.000 pruebas rápidas es el expresidente Vizcarra, acompañado de la exministra de Salud Inostroza, al país el 19 de marzo del año 2020. 18. El 19 de marzo lo anuncia al país. Correcto. El 18 de marzo se produce el Consejo de Ministros donde se toma la decisión de esa compra. El 18 y 19 de marzo, usted y yo estábamos en cuarentena en nuestras casas. De acuerdo. Yo no era ministro de Salud cuando esa decisión fue tomada. Cuando yo asumo la cartera... Sí, el 20 de marzo. El 20 de marzo juramento. Sí. El 21 de marzo legalmente soy ministro de Salud a través de una resolución suprema. Encuentro en el almacén la decisión de compra de 1.400.000 pruebas rápidas y los remanentes de una pésima compra realizada el 31 de enero del 2020. A ver, vamos a recapitular. La decisión se tomó, en efecto, usted ha dicho 18-19 de marzo, el 20 a usted lo designan, ¿correcto? Usted asume el 21. La información que tenemos es que la señora Inostroza precisamente se va porque estaba en desacuerdo con la aplicación de estas pruebas, que habían sido anunciadas por el presidente Tampoco es Vizcarra. correcto, tampoco es correcto. Entonces, la sensación que quedó fue que Inostroza se fue porque estaba en desacuerdo y el que sí estaba dispuesto, ¿no?, a cumplir con este anuncio que había hecho el señor Vizcarra, cuyo trasfondo todavía no conocemos del todo, por qué optó por esas pruebas, usted se prestó para aplicarlas. Esa es una interpretación, como tú lo dices. Es una interpretación, pero que cuadra perfectamente. Pero el los hechos son los siguientes. ¿Por qué no se opuso? Los hechos son los siguientes. ¿Por qué no se opuso? Pero primero déjame decir los hechos. El 18 de marzo, en Consejo de Ministros, con la presencia de la ministra de Salud de la época, la señora Inostroza, se toma la decisión de la compra. ¿Quién sustenta la compra? Lo sustenta el Ministerio de Salud. El expresidente no sale con una cifra de 1.400.000, él y su calculadora. Como hace cualquier ministro de Salud, lleva un expediente, presenta al Consejo de Ministros y dice, esta es la compra que vamos a hacer. El Consejo de Ministros, por unanimidad, toma la decisión de la compra el 18 de marzo. Por lo tanto, los responsables de la decisión de aquella compra fueron el Consejo de Ministros, liderados técnicamente en ese momento por el sector salud. De acuerdo. En todo caso, usted avaló esos actos irregulares. ¿En qué sentido? Porque aplicó las pruebas. A ver, ¿qué tenía yo en el almacén? Tenía los remanentes de una compra hecha aprobada el 31 de enero, y te voy a señalar, este es el primer plan. Este es el primer plan que aprueba la ministra Inostroza. ¿Cuánto le asigna el primer plan para prepararnos para la pandemia? El 31 de enero. Esa fecha es bien importante porque yo presento mi renuncia como asesor de la ministra en esa fecha. Se le asigna 3 millones... ¿Usted era asesor de la ministra? Era asesor, discutimos este plan. ¿Usted le advirtió sobre lo de las pruebas rápidas? 3.600.000 soles para prepararnos. O sea, $1 millón. De ese $1 millón, 38.000 soles para compras de pruebas moleculares en enero del 2020. ¿38.000 soles? 38.000 soles fue lo que se le asignó. Pero eso es nada. Bueno, por eso es que ya ha llegado marzo y con ¿Y por qué, si usted conocía, había sido asesor de Inostroza, aceptó ser ministro de Salud, si sabía lo que estaba ocurriendo? Mávila, yo tengo 40 años de trabajar en el sector salud. Yo soy ciudadano de este país y ante la situación presentada, pero por supuesto, las cosas mal, ¿o no? No, mira, cuando yo asumo la cartera le dije al presidente lo mal que estábamos preparados. ¿Qué le dijo exactamente a Martín Que Vizcarra? nuestra situación ya muy deteriorada del sector salud se aunaba la pésima preparación que habíamos tenido para recibir la pandemia. ¿Y qué le dijo él? Porque también se habla de intereses detrás de esta compra. No, bueno, dijo, hay que hacer lo que sea posible. Usted tiene que decirnos qué hacer.
Y esa es la razón por la cual yo rechazo la afirmación que se ha hecho durante estos 2, 3 años de que yo haya estado en contra de las pruebas moleculares. Cuando yo ingreso a la cartera, muy por el contrario, encontré un solo laboratorio para hacer pruebas moleculares que hacía 500 pruebas diarias. ¿Y por qué cuando no yo me amplió retiro, este presupuesto, cuando doctor? no, nosotros subimos el presupuesto inmediatamente. 38.200 en plena pandemia, caramba, para las pruebas que eran, porque además hay todo un debate sobre el tema de las cifras, ¿no? Se dice que las cifras que tenemos, incluso las que manejamos actualmente, están por debajo. Hay un Bueno, subregistro. Hay un subregistro de prácticamente todos los daños de salud que tenemos en este país. Pero sobre la COVID, ¿usted diría que hay un subregistro de Pero cuánto? no, en todo el mundo. Por ejemplo, la Pero en cifra... Perú peor. Por ejemplo, Pero en Perú no, peor, mira, ¿o no? no. Usted ha señalado Perú y Bélgica, Sí. ¿no es cierto? Perú y Bélgica tienen la misma política. Todo aquel paciente con sospecha de COVID es COVID, hasta que se demuestre lo contrario. No es la misma política en todos los países. En algunos países solamente aquellos que tienen prueba positiva son consignados como COVID. Eso hace que la Organización Mundial de la Salud hoy diga que el número de muertos por la COVID sea entre 7 millones y 20 millones. Pero regresemos, Mávila. Con 38.000 soles te imaginarás cuántas pruebas moleculares se habrán comprado. 10.000 pruebas. Pudo pedir más. ¿Quién? ¿Usted? Pero eso es lo que yo hice. Y A eso me refiero. Cuando yo dejo la cartera el 15 de julio del año 2020, ya hacíamos 25.000 pruebas moleculares semanales. Yo encontré un solo laboratorio y dejo cerca de 20 laboratorios operando para pruebas moleculares. Hoy día tenemos en el país 120 laboratorios de pruebas moleculares, 60 de los cuales son públicos y una cuarta parte de ellos fueron habilitados durante mi gestión. sí. ¿Recibió alguna presión? Le digo, porque pudo haberle pedido al procurador del Ministerio de Salud que inicie acciones. Yo hice la carta denunciando la compra del 18 de marzo. Yo hice la carta para el fiscal, para el procurador, para que investigaran la compra que se realiza el 18 de marzo, porque se produce una reunión entre proveedores y compradores. A ver, franqueando aquí, usted es una persona que acaba de reconocer que tiene muchísimo tiempo en el sector salud. Era una situación, usted ha reconocido además que había advertido al señor Vizcarra sobre la situación, ¿no? En ese momento, digo, ¿por qué entonces no tuvo una actitud mucho más contundente? ¿Cuál Le es podría la preguntar. actitud más contundente? ¿Qué hubieses esperado? Decirle al país, se ha hecho una compra de pruebas rápidas. Por ejemplo. ¿Y no las vamos a usar? Por ejemplo. ¿Y qué le ofrecíamos a nuestro país? Nada. Pero muchas personas 38 han muerto por... Acuérdese Mávila. de un caso en concreto, me Mávila. parece. ¿Se acuerda del congresista que viaja? Mávila. Y que la No, prueba rápida Mávila. dice que no, y que luego sí Ese es tenía, y situaciones así Vamos se por presentaron partes, Mávila. muchísimas. Mávila. El gestor público, en este caso Víctor Zamora, frente al sector, tiene en el almacén 6.000 pruebas moleculares y un solo laboratorio. Y por otro lado, 1.400.000 pruebas Pero rápidas. se plantea y le dice al presidente, esto no sirve para nada, lo que ha comprado Por no eso, sirve. esa es una opción. Sí. Esa es una opción. Y se le dice al país, no tenemos pruebas para hacer de ningún tipo. Ok. De ningún tipo. Y no teníamos tampoco vacunas. Que era No, lo no, peor. en ese tiempo no teníamos vacunas. No, yo no podía comprar vacunas porque no había vacunas. Iniciamos el proceso durante mi gestión. Pero nuevamente, Mávila, puesto el gestor público ante la población, 6.000 pruebas rápidas, pruebas moleculares en el laboratorio y 1.400.000 pruebas rápidas. ¿Cuál es la decisión que hubieses tú Claro, tomado? usted me está pidiendo que entienda que actuemos con lo que hay. Era una Bueno. situación de emergencia, esto era lo que había, no era lo mejor, no era lo ideal, pero bueno, no había manera de conseguir. Es exactamente. Ese fue su razonamiento. Ese es exactamente lo que hacemos hoy día cuando llegan nuestros pacientes con dengue y no tienen facilidades para ser hospitalizados como dignamente debe ser hospitalizado un paciente. Se le ofrece una camilla, ¿Pero qué le una diría silla de hoy, ruedas, doctor Zamora? no una cama, ¿Qué le un diría pasillo. hoy a todos aquellos que perdieron a seres queridos por los falsos negativos que arrojaron las pruebas rápidas? Mávila, ¿Qué le diría hoy? Mávila, nosotros, los gestores públicos, que nos Sí. tocó la responsabilidad de dirigir la primera ola de la pandemia, dimos todo lo que estaba en nuestro conocimiento y en nuestra experiencia para tratar de hacerlo mejor con las herramientas que teníamos en ese momento. ¿Cómo se explica usted que alguien como Nostroza, alguien ¿Usted como Vizcarra, piensa que- alguien como la ministra Alba, hayan aprobado esto cuando ya había estudios internacionales que hablaban
del grave o del gran margen de error de estas pruebas? Mávila, Uno puede sospechar que aquí había de pronto algún proveedor interesado. puede sospechar, ¿no? pero Al por igual que supuesto. lo que ocurrió con el Vacunagate, que hasta ahora tenemos nosotros todo el derecho de suponer que había algo detrás de la insistencia de aplicar el estudio de las vacunas chinas en nuestro país y de usar sí o sí esas vacunas. Por supuesto. ¿No es cierto? Tenemos esa libertad. ¿No sintió, no vio nada usted? ¿Cómo que no vi nada? Si te acabo de decir que yo fui el No, que lo denunció. me refiero sobre esa presión, sobre la presión de algún tipo de proveedor. No, en ¿No? absoluto. ¿Dolo? ¿No hubo dolo? Yo no puedo ¿Qué hubo? afirmar. ¿Negligencia yo pura? no puedo- ¿Desconocimiento? No, eso lo ¿Ignorancia? dirán las investigaciones. Investigación que yo, Mávila, generé con un documento enviado. ¿Cuál es su sospecha como médico, con la experiencia que usted tiene? No era sospecha, era una realidad. Correcto, pero nosotros hoy, ¿qué teníamos. siente? ¿Por qué entonces se Yo hizo lo que se hizo? Lo que siempre he sentido, Mávila. No lo responsabilizo, No, ¿de acuerdo? Mari, yo Le lo sé, pregunto, en yo lo base sé. a su experiencia y a lo que usted ha Lo que defendido. siempre he sentido, que nuestro país, nuestros compatriotas, necesitan un sistema de salud más digno en su trato. Nosotros tenemos el sistema de salud más precario de América Latina, o uno de los más precarios. Y eso se expresa en la COVID, hoy día en el dengue y en otras emergencias. Inmediatamente suben los casos y colapsan nuestros servicios. De acuerdo. Permítame mostrarle o recordar lo que dijo la exministra de Salud, la señora Inostroza, en una comisión en el Congreso de la República, refiriéndose a este punto que acabamos de abordar. Vamos a recordarlo. Y por lo tanto no cumplía los criterios de la Organización Mundial de la Salud para ser considerada como prueba diagnóstica, razón por la cual la Organización Mundial de la Salud nunca la consideró como prueba diagnóstica a la prueba rápida serológica, sino de screening. El uso de esta prueba generó la muerte de miles de peruanos, como ustedes pueden ver. Uno de los casos es el congresista Hipólito Chayna, que falleció el 22 de febrero del 2021, tras ser sometido a una prueba rápida que dio resultado negativo. Y los protocolos, cuando ya se cambia la política de salud a mi salida del cargo, permitían o hacían de que muchas veces los pacientes tuvieran que tener una prueba positiva para poder ser hospitalizados. Se generaba todo una confusión. Claro, lo que ella dice es que ya la Organización Mundial de la Salud no había autorizado o avalaba el uso de estas pruebas. ¿no? Y ella, de alguna manera, dice, yo me fui por esto. Mávila, en este caso de las pruebas se han esgrimido medias verdades. Te pongo un ejemplo. Una de ellas es decir de que la política oficial era solo pruebas moleculares, cuando estaba la ministra Inostroza. Eso es lo que ella dice, afirma. Es falso. Esta resolución firmada por ella incorpora dos pruebas. La prueba molecular y la prueba de inmunofluorescencia indirecta. Dos pruebas. La rápida y la Dos molecular. pruebas. ¿Y su protocolo? El Un protocolo momentito. que usted- Entonces es falso que la política que yo encontré era solo molecular. ¿Y modificó usted la política? Segunda media verdad, que la Organización Mundial de la Salud solo recomendaba las pruebas moleculares. Durante aquella época, la Organización Mundial de la Salud, de la cual yo he sido funcionario más de 10 años, sacó cerca de 6 resoluciones distintas para usar pruebas moleculares y para hacer pruebas serológicas, que en esos tiempos era la rápida, hoy día es otra prueba rápida. De acuerdo. Entonces, uno, para sostener su verdad, usa un documento de la OMS. Uno de 5 o 6 que salieron con semanas. Pasó con las mascarillas, pasó con el aislamiento, pasó con las pruebas, pasó con los tratamientos. Era un mundo de incertidumbre, de altísima incertidumbre. De Los poca, días para hombres, los días para mujeres. que fue usado no solamente en el Perú, sino en otros países. Como las otras mentiras que se han dicho alrededor de la pandemia y que una a otra se han ido desmantelando. Tal es así, Mávila, que yo he sido investigado por este caso de las pruebas, Sí. por la Fiscalía, a través de un documento que presentó el ex procurador Amado Enco, que luego de una investigación fue archivado. Luego se hizo otra denuncia que está en la Fiscalía y ya tiene cerca de 2 años en proceso de investigación. Luego en el Congreso, la Comisión de Fiscalización, nuevamente sobre las pruebas rápidas, llega a una conclusión que a mí prácticamente se me exculpa. Hay una acusación constitucional por omisión, porque lo que espera la Comisión es que yo hubiese dicho, ¿sabe qué, pueblo peruano? No les vamos a entregar nada.
¿no? ¿Cuál cree que será la decisión del Congreso al final de esto? Bueno, este es un mundo de la política altamente polarizado, donde la vendetta y la retaliación usando la ¿Cree ley... que habrá vendetta Yo, en su caso? yo creo que sí va a ser ese el caso, a pesar de que yo he acudido a la Fiscalía y al Congreso de la República a todas las citaciones y he ido con documentos, no con especulaciones, no con hipótesis, sino con documentos. Y es más, Mávila, quiero ratificar el hecho. En el caso de las pruebas rápidas, soy yo el que genera la investigación y posteriormente la acusación con un documento firmado por mí. Yo le agradezco que haya estado esta noche. Es sin duda, y yo lo he dicho en ocasiones anteriores, un capítulo de la historia, un capítulo muy triste de la historia reciente de nuestro país, que tiene al final de ella que arribar a la verdad, a asumir las responsabilidades, a determinar quiénes se equivocaron involuntariamente, pero quiénes, por intereses que todavía hoy no están del todo claros, cometieron negligencia y así propiciaron que miles de familias perdieran seres queridos y que nosotros perdiéramos a tantísimos hermanos innecesariamente, porque se pudo haber hecho mucho mejor. Doctor Zamora, gracias por estar con nosotros y responder a todas las preguntas. Muchas gracias a ti. Vamos a ir a una pausa y tenemos más en 2023. Regresamos.